empezar la jornada breve. Ya tenemos 3 clases. Ya bastante interesantes y nos va a gustar, creo que sí. El primer tema son las amenorreas. ¿Qué tenemos con la amenorrea? A ver, ¿quién tiene una idea de lo que es el concepto de amenorrea? Alteraciones del sangrado. ¿La qué? No hay una menstruación. No hay menstruación, así de sencillo. Bueno, en general sí. En general sí. Vamos a pasar a la primera. Depende si es regular o no. Entonces, como han dicho, efectivamente la ausencia de menstruaciones se llama amenorrea, pero no es tan así de sencillo, ¿no? Vamos a ver que hay tiempos y situaciones en las cuales esto va a ser diferente. Pero en general no es un diagnóstico, sino es un signo de algo que está más profundamente y que tenemos que evaluar. ¿Sí? Entonces la amenorrea efectivamente es la ausencia de la menstruación en la mujer y hay que determinar qué es lo que está pasando. La siguiente. Entonces vamos a tener que hay 2 tipos de amenorrea. La amenorrea primaria, que es aquella que se presenta en una mujer que nunca ha menstruado. Y la amenorrea secundaria, que se da en mujeres que ya han menstruado por lo menos una vez y tienen una ausencia de menstruaciones de por lo menos 6 meses. Entonces la diferencia entre ellas es el antecedente de haber o no menstruado. Y en el caso de la menstruación, de la amenorrea primaria, vamos a tener 2 cortes de edad. Y esto es importante que lo recuerden porque seguramente va a ser pregunta de examen. Si tenemos una chica que tiene 16 años y no ha menstruado todavía, pero tiene características sexuales secundarias, es decir, tiene senos, tiene caderas, afinamiento de la voz, etc. Tiene caracteres sexuales secundarios, estamos hablando de amenorrea primaria, con 16 años. Pero si la chica tiene 14 años, pero aún no ha desarrollado caracteres sexuales secundarios, la podemos catalogar como amenorrea primaria. Entonces, el punto de corte para la presencia o ausencia es la edad. Tiene 16 años, pero tiene caracteres sexuales secundarios, podemos esperar hasta ese tiempo. Pero si tiene 14 años y no ha desarrollado caracteres sexuales secundarios, entonces ya le establecemos el diagnóstico de amenorrea primaria. El 60% de mujeres que tienen amenorrea primaria tienen muy probablemente anomalías genéticas que tenemos que saber evaluar. Y el restante 40% entra en lo que se llama las patologías de tipo endocrinológico. Bien, entonces, como ya habíamos dicho anteriormente, la amenorrea secundaria es la ausencia de menstruaciones por lo menos 6 meses. Ok, siguiente. Entonces, este cuadrito, grábenselo, la amenorrea primaria usualmente va en relación, a la mayoría de casos, con problemas genéticos. Y vamos a ver un gran grupo de amenorrea secundaria que de todas maneras tenemos que evaluar la posibilidad de un embarazo y obviamente el tiempo de lactancia. Bien. Bien, cuando hablamos hace unas clases sobre trastornos del ciclo menstrual, habíamos mencionado que el término oligomenorrea significaba que eran ciclos muy largos, ¿no? Más de 38 días. Pero ahora la nomenclatura nos indica que ya no debemos usar el término oligomenorrea, sino sangrado infrecuente. Que en buena cuenta significa exactamente lo mismo. Pero para andar actualizados, digamos, usamos el término sangrado infrecuente. Entonces, el sangrado infrecuente es aquellos ciclos que duran más de 38 días, pero en un tiempo menor a 6 meses. Es decir, una mujer que tiene 4 a 9 ciclos por año. En las adolescentes
la causa más importante, más frecuente, es simplemente inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, ustedes van a encontrarse muchas mamás que traen preocupadas a sus hijas porque sus menstruaciones son muy irregulares o menstruó 1 o 2 veces y luego la menstruación se hace muy irregular. Entonces, nosotros sabemos que a medida que va pasando el tiempo, esta mujer va a menstruar de manera irregular hasta alcanzar una madurez. Si yo les preguntara a ustedes, de las chicas que están ahorita, ¿cuántas empezaron a menstruar y menstruaron mensualmente desde el inicio? ¿Cuántas levantarían la mano? Ni una. Entonces quiere decir que sí se cumple esto, ¿no es cierto? Empezaron de manera irregular hasta que paulatinamente la madurez se fue asentando y determinó una regularidad en la menstruación. En el caso de sangrados infrecuentes, otra patología muy importante es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Sí? Ya como otras causas adicionales que vamos a ver más adelante, tenemos las alteraciones del peso por exceso o por defecto, el estrés, el ejercicio físico y la elevación de la prolactina. Bien, entonces cuando nosotros tenemos una mujer joven con ausencia de menstruaciones, tenemos que ubicarnos o tratar de ubicarnos en dónde puede estar el problema. ¿Está a nivel superior, a nivel un poquito más bajo o en un nivel bastante más bajo? Entonces tenemos una amenorrea de tipo central donde el daño muy probablemente esté a nivel de hipotálamo hipófisis, o una secundaria por una elevación de la prolactina. En el caso fisiológico es la lactancia, en casos anormales cualquier otra patología, un adenoma de hipófisis o de uso de medicamentos, etc. Entonces a nivel central. La otra ubicación es la amenorrea gonadal, o sea, cuando hay un problema a nivel de los ovarios, cuando hay una falla ovárica primaria o secundaria. Y lo más importante es el síndrome del ovario poliquístico, porque es la causa ovárica más común, o una de las más comunes en lo que es la amenorrea gonadal. Pero existe un nivel un poquito más abajo que es la amenorrea genital, donde hay problemas quizá por malformaciones o por adherencias a nivel del útero o a nivel de la vagina. Entonces, tenemos que ubicarnos, tratar de ubicarnos en dónde está el problema inicial. Bien. La lista es larga, tanto en la amenorrea primaria como en la amenorrea secundaria. Y ustedes la pueden revisar una por una. No vamos a analizar todas, vamos a ver las más importantes, las más frecuentes, y las que ustedes se van a encontrar quizás en el día a día. ¿Ok? Siguiente. Bien, vamos a hablar sobre aquella amenorrea primaria, o sea, cuando una mujer nunca tuvo menstruación. ¿Qué está pasando? ¿Hay un problema a nivel central, un problema a nivel gonadal o es un problema a nivel de los genitales externos o internos, pero la parte más inferior? Siguiente. Acá tenemos 3 patologías que son de las más comunes en lo que es amenorrea primaria. El síndrome de, bueno, son 4 apellidos ahí. Mayer, Rokitansky, Kuster-Hauser, pero más conocido como el síndrome de Rokitansky. El síndrome de Rokitansky es una mujer, porque tiene cariotipo XX, tiene fenotipo femenino, o sea, ustedes ven una mujer, pero tiene la presencia de ovario, pero no hay desarrollo ni de vagina ni de útero. Entonces, por lo tanto, la mujer no va a tener menstruaciones porque hay una alteración anatómica marcada. Sin embargo, como tiene ovarios, la producción hormonal le permite tener su desarrollo fenotípico femenino. Usualmente son mujeres de talla. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
ensayo normal. La producción de LH, FSH y estradiol son normales. Y lo interesante de este caso es que usualmente tienen problemas renales en un 30% y en un 12% alteraciones esqueléticas. Entonces, el síndrome de Rokitansky es una mujer por genética y por aspecto, pero no menstrua porque el útero es rudimentario o inexistente. El síndrome de Morris es lo que se llama el síndrome del testículo feminizado. Es decir, esta aparente mujer, porque es de sexo femenino, perdón, es de fenotipo femenino, ustedes ven una mujer que se endereza, pero sin embargo sus gónadas son testículos. Genéticamente es 46XY. Tiene desarrollo mamario, tiene vagina, pero obviamente no tiene ni útero y no tiene ovarios. Y la siguiente es la digenesia gonadal. Hay varios tipos de digenesia gonadal, ¿no? Digenesia gonadal pura, cuando es 46XY o 46XX, o un mix de los dos. Igual el fenotipo es femenino, pero como bien dice el nombre, la digenesia gonadal, hay una alteración en la estructura, en la presentación, en el desarrollo del órgano gonadal, ¿no? Hay una disgenesia gonadal. Usualmente es una mujer que tiene baja producción de progesterona, de testosterona, y el LH y FSH alto, ¿no? Porque el hipotálamo trata de estimular y por lo tanto aumenta su mensaje, pero no encuentra un ovario que funcione adecuadamente. Por lo tanto, sigue aumentando la producción de estas gonadotrofinas. Bien, vamos a entrar un poquito en detalle. Siguiente, por favor. Entonces, la digenesia gonadal es una alteración en el desarrollo normal, el desarrollo embrionario, que se caracteriza por una formación anormal, incompleta, defectuosa de las gónadas, sea testículos o sea ovarios. Como le decía, puede ser una digenesia pura cuando es 46XX o 46XY. En este segundo caso tiene un nombre particular que es el síndrome de Swyer. Este tipo de mujeres usualmente tienen talla normal o son más altas de lo normal. Los genitales internos son característicamente femeninos, pero las gónadas son atróficas o hipotróficas. En el caso del síndrome de Swyer, inclusive son como tiras, como listones de tejido anormal. Y como hay riesgo de que eso se transforme en tumoraciones, como la gonadoblastomas o el digerminoma, lo ideal es hacerle la gonadectomía, o sea, extirparle las gonadas para que con el paso del tiempo no se malignicen. Esa es la digenesia gonadal. Siguiente. Entonces acá tenemos una foto de una aparente niña o adolescente de talla baja con un desarrollo fenotípico femenino. Es un hipogonadismo hipergonadotrópico. Entonces, como el problema es a nivel ovárico, la FSH y el LH aumentan su producción para tratar de estimular lo que no se va a conseguir. Y los caracteres secundarios están anormales. En un caso vamos a encontrar un útero pequeño o atrófico y la ausencia de los ovarios o los ovarios lo que se llaman las estrías ovarias. Entonces acá el problema es un problema ovárico y uterino a la vez. Siguiente. Otra patología que ustedes deben haber escuchado anteriormente es el síndrome de Tarn, que es una monosomía donde uno de los cromosomas sexuales está ausente.
es el 45X0 o XO. Usualmente se caracteriza por ser una mujer de talla baja, con un tórax amplio que se llama un tórax en escudo o en tonel, un cuello alado, que se llama el pterigio coli, y obviamente una ¿ya? En algunos casos puede darse como no solamente X0, sino un mosaicismo, como células normales con unas células anormales. En ese caso, la mujer podría tener una talla normal, incluso poder menstruar y tener hijos. Esos son los casos de los mosaicos. Siguiente. Algunas características del síndrome de Turner que son asociadas con esta patología: problemas de tiroides, problemas, característicamente tiene un tórax ancho, como ya les mencioné, problema de infertilidad, en la piel abundantes lunares, a veces edemas en los miembros inferiores o problemas inflamatorios, orejas de implantación baja, una mandíbula pequeña, cuello corto y ancho. En los problemas más graves a nivel cardíaco y, como mencioné, manos y pies inflamatorios. Siguiente. Acá tenemos la foto característica de una niña con síndrome de Turner. Fíjense el tórax, el cuello, ¿no? Parece un cuerpo pequeño, pero en realidad el cuello es bastante ancho, y las orejas de implantación baja. Si han visto algunas series en la tele, van a reconocer a esta señora de la foto. Es una actriz pequeñita, ¿sí? Creo que en Harry Potter salió también, ¿no? Y en otras series de policiales. Ok, siguiente. El síndrome de Rokitansky es un problema, es una de las una causa de amenorrea, y tiene que ver con una alteración en los conductos de Müller, ¿no es cierto? Ustedes saben que embriológicamente los conductos de Müller son los que desarrollan en la mujer para formar el útero, las trompas y el tercio superior de la vagina. Y en el caso de los varones, lo que desarrollan son los conductos de Wolff. Entonces, en este caso, hay un desarrollo incompleto o a veces total de los conductos de Müller para dar lugar a estos órganos, y por lo tanto vamos a tener una mujer, o aparente mujer, que tiene ovarios, pero fíjense, no tiene ni útero, no tiene trompas, y la vagina puede ser atrófica. Esta patología usualmente va asociada con problemas de tipo renal y esquelético, como habíamos mencionado, ¿no? Puede haber una agenesia renal, un riñón pélvico o alteraciones a nivel del sistema excretor urogenital. ¿Okay? Entonces, si la mujer tiene ovarios, va a haber producción hormonal y por lo tanto su fenotipo va a ser femenino. ¿Cómo estarán las hormonas? La FSH y la LH. ¿Cómo será la FSH y la LH? Normal, pues, tienen ovarios funcionantes, ¿no es cierto? El tema es que no tiene menstruación porque no hay el órgano que va a menstruar. Entonces la FSH y la LH tiene que ser normal. ¿Sí? Siguiente. Entonces, si la vagina es atrófica, es estrecha, nos hemos dicho que el tercio superior de la vagina está ausente o atrófico, entonces va a haber dolor durante el acto sexual porque no va a tener una vagina amplia ni elástica. En algunos casos puede haber una incapacidad de penetración, o sea, culminar el acto sexual. Y las malformaciones renales, los problemas renales serios que pueden comprometer el bienestar de la persona. Y por lo tanto, esta mujer va a ser infértil. Pero si tiene ovarios, podría ser donante de óvulos, ¿no es cierto? Si es que se pudiera sacar los óvulos y darle a otra mujer para que pueda concebirlos, es una opción, pero obviamente no hay útero, no va a poder tener un embarazo normal. Siguiente.
el síndrome de Morris o el síndrome de feminización testicular. ¿Cuál es el problema acá? Genéticamente, esta persona es un varón, es un XY. Pero ¿qué pasa? Que donde deben actuar los andrógenos no hay receptores y por lo tanto no puede ejercer su función. Tiene cariotipo XY, testículos normalmente funcionantes, pero los testículos no están en la bolsa total, sino están en la cavidad pélvica o en el canal inguinal. Hay producción de testosterona en cantidades normales, pero esto se metaboliza hacia estrógeno. Por eso es que los caracteres sexuales secundarios son de tipo femenino. ¿Ya? El factor inhibidor mülleriano es el responsable entonces de la ausencia de útero y vagina. Y también, como en el caso del síndrome de Morris, del síndrome de disgenesia gonadal, hay que practicar la gonadectomía una vez que se alcanza el desarrollo. ¿Y reconocen a esta niña que está acá? ¿De quién es? ¿Quién es? Es una actriz inconocida. ¿Ah? La esposa o la ex esposa de Tom Cruise. Nicole Kidman. Bueno, dicen la hermana Len porque ella es un varón en realidad, ¿no? Qué excepción, pero bueno. Y así hay varias actrices a nivel mundial que tienen esta patología, ¿no? Ok, siguiente. Entonces tenemos pues una persona que tiene genéticamente el sexo masculino, pero que en este caso tiene la testosterona en producción, pero los receptores a nivel del órgano blanco o órgano diana no existen o no responden a la presencia de la testosterona. Y la testosterona se va transformando en estrógenos, lo que le da a la persona el fenotipo femenino. ¿Ok? Next. Entonces, vamos a entender, ¿qué vemos en esta persona? Vemos una mujer, aparente mujer, de estatura normal elevada, desarrollo normal de los senos, caderas estrechas, poco púbico de axilar, ausencia de útero y los testículos que se van a ir atrofiando. Y como habíamos mencionado, por la acción de los conductos de Müller, la vagina es corta, ¿sí? Entonces eso dificulta la actividad sexual. Bien. Entonces ya una especie de resumen: ausencia de útero y presencia de testículos. Testículos acabamos en la cavidad pélvica o en el canal inguinal. Siguiente. Acá un pequeño resumen de todas las lo mencionado, inclusive el síndrome de Kalman, que no lo vamos a realizar ahora. Siguiente. Entonces, estas patologías están en relación a las más frecuentes relacionadas con la amenorrea primaria. Ahora vamos a ver lo que es la amenorrea secundaria. ¿Sí? Habíamos dicho que la amenorrea secundaria es aquella ausencia de menstruaciones luego de 6 meses por lo menos de haber tenido una menstruación. Siguiente. Entonces, en la amenorrea secundaria vamos a tener varias patologías que tenemos que conocer y evaluar. La primera es la amenorrea por pérdida de peso. Estamos hablando de mujeres que tienen alguna distorsión en la percepción de su imagen y por lo tanto no comen o vomitan o tienen problemas psicológicos y psiquiátricos respecto a este tema. O aquellas que se someten a dietas estrictas, ¿no? Para lograr el peso ideal, el peso soñado. El estrés físico o también a veces el estrés psicológico puede determinar que haya una alteración a nivel hipotalámico, y vamos a ver luego, que va a conllevar
al retiro de la menstruación. Y habíamos hablado también anteriormente sobre aquellas mujeres que son deportistas de alto élite, por lo tanto están sometidas a un estrés corporal, de ejercicio y una ausencia mínima o máxima de la grasa corporal que determina una amenorrea. Y hablamos de la anorexia nerviosa y también una causa importante es el síndrome del ovario poliquístico. Es una patología muy frecuente en nuestro medio y a nivel mundial. Y como número 5, la falla ovárica precoz. Es decir, normalmente, ahora vamos a hablar un poquito en la siguiente clase sobre lo que es el climaterio y la menopausia, ¿no es cierto? Hay un reloj que determina en qué momento los ovarios de la mujer van a comenzar a declinar en su función y en la producción tanto de hormonas como de óvulos para lograr un embarazo. Pero en algunas situaciones anormales puede tener una mujer este tipo de problemas mucho antes, digamos una mujer de 30 años o antes inclusive, y eso determina pues que el ovario deje de funcionar de manera normal. ¿Ok? Siguiente. Hablemos un poco sobre la amenorrea por pérdida de peso, por estrés o por ejercicio. Entonces aquí la alteración se va a dar a nivel de una parte del hipotálamo que se llama el núcleo arcuático, que tiene que ver con la saciedad, con el deseo, con el apetito, etc. Entonces se altera, hay una anormalidad en la pulsatilidad de la producción de las gonadotrofinas que va a determinar finalmente en la disfunción en todo lo que es la ovulación y la menstruación. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando una mujer tiene alrededor del 15% de pérdida de su peso o una reducción del 50% de la grasa corporal. Entonces esto va a llevar a una amenorrea. Hay un concepto que se llama la masa grasa crítica, es decir, si una mujer reduce, pasa el límite de ese porcentaje de grasa corporal que debe tener, va a tener problemas en la menstruación. Y este porcentaje debe ser menos, o sea, una pérdida mayor al 22% a partir de los 16 años. Y en el caso de las mujeres que son deportistas de élite, y lo habíamos mencionado anteriormente, eso se va a revertir una vez que la mujer deja de ejercitarse de esa manera y eso tiende a normalizarse con el paso del tiempo. Siguiente. El síndrome del ovario poliquístico. Me imagino que todos han escuchado hablar sobre esta patología, ¿sí? ¿Alguien tiene algún concepto de lo que es el síndrome del ovario poliquístico? ¿Qué han escuchado? Todo el mundo lo menciona cada rato, ¿no? Por un aumento principalmente de la masa de arriba de la mujer. ¿Por qué consulta a una mujer por ovario poliquístico? Por amenorrea, ausencia de reglas, lo estamos viendo, y por otras características de tipo androgénico, ¿no es cierto? Entonces es muy característico, es muy frecuente en mujeres de edad mediana, ¿sí? Y algo importante que tienen que recordar, y lo mencionamos hace unos minutos, es que la inmadurez del eje hormonal en los adolescentes muchas veces se etiqueta como un síndrome de ovario poliquístico porque se le hace una ecografía y pueden encontrarse algunos folículos, un ovario polifolicular. Pero es incorrecto diagnosticar el ovario poliquístico o el síndrome del ovario poliquístico en un adolescente, ¿sí? Entonces, seguramente algunos de ustedes la han llevado al ginecólogo antes y le dicen, oye, ovario poliquístico y para le dan anticonceptivos, ¿no? No es lo correcto. Uno tiene que dejar que madure ese hormonal y probablemente se va a ver sus menstruaciones de manera normal. Pero acá estamos hablando
caso de una mujer ya un poco mayor, 18 años en adelante, con alteraciones en el ritmo de las menstruaciones, o aquella mujer casada que desea tener hijos y no lo puede tener, infertilidad, o van porque tienen acné, a veces las señoritas van a la consulta porque tienen acné, tienen seborrea, caída de pelo, barba, bigote, y eso es lo que lleva a la consulta. Entonces, característicamente, el síndrome de ovario poliquístico, cuando fue diagnosticada por los investigadores Stein y Leventhal, tipificaron básicamente una mujer gorda, una mujer barbuda, una mujer que no tiene hijos y con problemas de menstruación. Pero vamos a encontrar que ese prototipo no es del todo real, porque hay diversos tipos de fenotipos del ovario poliquístico. ¿Okay? Pero de hecho es una disfunción ovárica, o sea que el problema principal es una alteración en la función normal de los ovarios. Hay alta producción de testosterona, hay una alteración metabólica que va en relación con la intolerancia, con la resistencia a la insulina, que ustedes conocen bien que es un problema sistémico, no solamente es un problema de azúcar, probablemente, ¿no? Siguiente. Entonces, los ovarios poliquísticos, anatómicamente, ecográficamente, son ovarios voluminosos, son ovarios grandes, y tienen la presencia de estas pequeñas cubitas que se ven alrededor del ovario, y que, digamos, los patrones se han ido afinando con el paso del tiempo. O sea, si una mujer le hace una ecografía y tiene 5 o 7 folículos, no le hacen diagnóstico. Tiene que tener ciertos criterios que vamos a revisar ahora, en cantidad de folículos, en el tamaño de los folículos, la ecogenicidad del estroma, y que eso tiene que ir a la par también con la clínica y el laboratorio. ¿Sí? Pero esta imagen de la ecografía es característica, ¿no? Un ovario grande, un ovario con la presencia de estos folículos y con un estroma, o sea, en la parte central, hiperecogénico. Sí, entonces acá vemos el prototipo que le decía, ¿no? Una gordita con barba y bigote, con problemas de menstruación, con problemas de hiperandrogenismo, y ecográficamente la presencia de los ovarios poliquísticos. Ahora, algo interesante que hay que notar, que acá dice la presencia de 12 o más folículos, ¿no? Que miden entre 2 y 9 milímetros cada uno, y que el volumen del ovario debe ser más de 10 centímetros cúbicos. Entonces, lo que ha variado en estas últimas revisiones de los criterios ecográficos es decir, que son ya no 12 o más de 12, sino 20. ¿Sí? Entonces, si una mujer tiene 12 o 10 o 15, no necesariamente encaja en los criterios actuales de lo que es el ovario poliquístico. Siguiente. Bien, ahora hablemos sobre la falla ovárica precoz o la insuficiencia ovárica precoz. Estamos hablando de mujeres jóvenes, o sea, todavía menos de 40 años. Si los ovarios dejan de producir, la prueba de laboratorio para detección de estrógenos va a ser baja. Y se va a comportar como una señora de 50, 55, 60, 70 años. Ahora lo vamos a revisar en la siguiente clase, vamos adelantando un poquito. Entonces, ¿qué pasa con esta mujer? No se ha determinado exactamente las causas que pueden determinar, digamos, una insuficiencia ovárica primaria. Puede haber múltiples factores asociados, pero digamos que no hay una causa sola, única.
Y se dice que alrededor del 1% de las mujeres podrían presentar este problema. Entonces, quizás digamos eso una clase de climaterio y antes de eso para entenderlo mejor, pero de todas maneras lo vamos a ver, ¿no? El hecho de que una mujer tenga poca producción de estrógenos va a alterar un montón de funciones normales de su organismo, va a alterar la calidad de vida, va a tener bochorno, va a tener sequedad genital, va a tener disminución de la libido, va a conllevar a problemas de tipo cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo normal es que esto ocurra en una mujer mayor, ¿no? Pero usted ve una mujer de 35 años con toda esta sintomatología y todos estos problemas, digamos que una mujer que esté en la flor de su juventud, de su vida, con ese tipo de problemas va a ver realmente mermada su calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, esto es un problema por la falta de estrógeno. Bueno, acá en el punto 7 pone que puede ser diatrogénico, claro. Cuando digamos que una mujer ha sido sometida a una quimioterapia, puede ser por un cáncer de cervix y colateralmente dañó los ovarios, podría ahí ser una causa secundaria. O aquellas mujeres que han sido sometidas a la quistectomía, por ejemplo, ¿no? Y el médico que opera, digamos que no conserva lo poco que puede haber quedado de ese ovario al momento de hacer la cirugía, o simplemente lo extirpa de manera completa. Queda el otro ovario que por ahí de repente tuvo también algún tipo de daño y finalmente, iatrogénicamente, la mujer queda castrada, ¿no? Entonces, esa es una causa de la que vamos a ver más adelante. Siguiente. Entonces, aquí en este cuadro es interesante porque tenemos en la falla ovárica primaria, prematura, tenemos dos problemas que debemos evaluar. O es un problema de agotamiento folicular, o es un problema de alteración en la maduración de los folículos. ¿Sí? Entonces, en el primer concepto, quiere decir que los folículos con los cuales la mujer llega a la adolescencia y que va mes a mes gastando, se van acabando rápido, se terminan rápidamente. Y esto puede ser porque los ovarios tenían pocos folículos de inicio, o porque se destruyeron estos folículos de manera muy precipitada, muy rápidamente. Entonces, cuando hay una dotación insuficiente, es decir, ¿con cuántos folículos ha venido a la adolescencia esta mujer? Son pocos. Entonces podemos hablar de una insuficiencia ovárica primaria. Pero si tenía una cantidad normal, pero en lugar de estimular 5 u 8 folículos cada ciclo, estimulaba 15 o 20, entonces lo que tenía se va a acabar más rápido. Y esto puede ser por alteraciones cromosómicas, puede ser por problemas inmunológicos, por quimio, radioterapia, etc. Y del otro lado, alteraciones en el mecanismo de la maduración folicular. Puede ser por alteraciones de tipo inmunológico, por un déficit de enzimas o problemas de gonadotropinas o un ovario resistente. ¿Okay? Entonces, tener muy claro el concepto. ¿Por qué el ovario dejó de funcionar? Porque tenía pocos folículos o porque funcionaba de manera anormal la maduración folicular. Siguiente. Acá tenemos una lista de las causas y agrupadas por las características de cada una. No tenemos, por ejemplo, causas genéticas. En los casos de un síndrome de X frágil o un síndrome de Turner, una trisomía 13 o 18, o causas metabólicas como la galactosemia o la hemocromatosis. Tenemos problemas autoinmunes,
tenemos problemas iatrogénicos, y hablamos de las cirugías, de la irradiación, quimioterapia, el cigarrillo es el enemigo número uno de las mujeres, de los ovarios, hay gente que nadie fuma, ¿no es cierto? Y para los testículos también igual, sustancias químicas, pesticidas, también es importante. El antecedente de parotiditis, o sea, paperas. Ustedes saben que el virus de la papera no solamente afecta a las glándulas parótidas, sino también el páncreas y también los ovarios o los testículos, si es que el daño de infección es serio. Entonces, eso también puede haber sido una causa de falla ovárica precoz. Y como bien sabemos, la tuberculosis, sobre todo en nuestro país, que es tan diseminada, puede afectar también la zona genital. Hay tuberculosis ovárica, hay tuberculosis a nivel de las trompas, a nivel del útero. Entonces, esta transformación del tejido ovárico en un tejido granulomatoso va obviamente a afectar la calidad de la producción hormonal. Y enfermedades como la anorexia, la diabetes, la anemia o el lupus eritematoso también están consideradas como estas causas de insuficiencia ovárica precoz. Y en el gran bolsón de las causas idiopáticas, o sea, las causas en las cuales no conocemos, una menopausia precoz verdadera. O sea, no le encontramos una causa, simplemente pasó. ¿Sí? Y así como vimos en el caso anterior, el síndrome de una resistencia ovárica, es decir, los ovarios producen hormonas, pero no suficiente como para poder ejercer su función adecuada. Siguiente. Bien, entonces tenemos una paciente que viene por amenorrea o viene por una menstruación infrecuente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, una muy buena historia clínica. Antecedentes, cuándo empezó la menstruación, su régimen catamenial, si hubo embarazos o no, algún procedimiento quirúrgico, hormonal complicado, etc. Una buena exploración física, una excelente ecografía y un perfil hormonal completo. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer ante una paciente con amenorrea o sangrados infrecuentes. Siguiente. Entonces, ya recalcar pues, que la historia familiar es importante. En la anamnesis tenemos que tener una buena historia clínica, antecedentes sobre la mamá, sobre las hermanas, tipo de parto, uso de medicamentos, etc. En el antecedente de la persona, de la mujer, evaluar bien cómo ha sido su desarrollo físico desde pequeña hasta la actualidad. Si hubo cambios o no hubo cambios, cuando aparecieron las caracteres sexuales secundarios, si hubo algún tipo de cirugías, si hay enfermedades colaterales, uso de medicamentos, etc. Siguiente. Y en la actualidad, evaluar todo absolutamente respecto a lo que es la aparición de acné, seborrea, hirsutismo, características de su alimentación, actividad física, exposición a agentes tóxicos, el estrés, el entorno familiar, sintomatología tiroidea. No olvidar que la tiroides es un órgano muy importante y se relaciona mucho con todas las patologías ováricas también. Siguiente. Obviamente, pues el examen físico va en relación con lo que tenemos que ver, ¿no es cierto? Una buena evaluación de la talla, del peso, la presión arterial, un examen de pies a cabeza, desarrollo mamario, problemas, una evaluación tiroidea adecuada y la evaluación acuciosa, minuciosa de los genitales, ¿no? Si podemos hacer un tacto, que la mujer ya tuvo relaciones, hacer un tacto bimanual o hacer un tacto rectal o un tacto unidigital para poder evaluar la presencia, la permeabilidad de la vagina, para ver
longitud de la vagina, la consistencia del cuello, tamaño del útero, etc. Siguiente. Conocen ustedes la escala de Tanner, ¿no? Para el desarrollo mamario y el desarrollo del vello pubiano, ¿no? Cuando la niña está en estadio 1, pues prácticamente es inexistente el pecho y no hay vello púbico. Y vamos a ir, digamos, evolucionando con el paso del tiempo, el desarrollo, la cantidad, la distribución del vello y el tamaño, la aparición del botón mamario, la proyección sobre la piel, etc. ¿No? Ustedes tienen ahí en detalle todo lo que es el Tanner. Y bueno, esto lo manejan mucho mejor los pediatras cuando hacen la evaluación tienen que ponerle la puntuación en el momento de la evaluación. Siguiente. Esta es la escala de Ferriman-Gallwey, donde se evalúa la presencia o no de la vellosidad corporal, tanto de los bigotes a nivel mentoniano, a nivel del pecho, a nivel abdominal, el vello púbico, el vello a nivel de los miembros superiores e inferiores y en la espalda y en la zona dorsal. Todos tienen una puntuación. Siguiente. Bien, como estamos hablando de adolescentes, siempre la evaluación tiene que ser en la presencia de, lo más importante quizás sea la mamá, ¿cierto? La evaluación tiene que ser con mucho cuidado, diciéndole a la niña o a la señorita qué es lo que se le va a hacer. Y si no desea que se le examine, bueno, no podemos invadir esa privacidad sin su consentimiento. Pero la idea es ganarse la confianza de la niña en la presencia de la mamá y desarrollar un examen bastante completo. Ok, siguiendo. Bien, entonces los exámenes de laboratorio deben incluir un perfil hormonal completo: FSH, LH, estradiol, prolactina, un perfil tiroideo, SH-T4. Si estamos sospechando que hay hiperandrogenismo, solicitar testosterona, algunos piden la dehidroepiandrosterona sulfato, la hormona transportadora ligadora de hormonas sexuales, la 17-hidroxiprogesterona, etc. Si tenemos una paciente gordita, evaluar pues, resistencia a la insulina, la presencia de acatosis nígrica. A veces podemos pedir una test de tolerancia a la glucosa, etc. En el caso de ovarios poliquísticos, un perfil lipídico completo. Cuando hay alguna sospecha de tumoración ovárica o problemas de las glándulas suprarrenales, complementamos con la DHEA, es la dehidroepiandrosterona sulfato. Siguiente. Y la ecografía pues, es importantísima, es una herramienta que nos va a ayudar mucho a determinar la anatomía de los órganos internos, sobre todo del útero y los ovarios. El siguiente, podemos utilizar también la resonancia magnética o la tomografía computarizada. Siguiente. Si hay una sospecha pues, de daño o alteraciones anatómicas a nivel renal, una buena pielografía nos va a ayudar a determinar la funcionabilidad y la permeabilidad de los riñones, el sistema pielocalicial, los uretres, la vejiga. Y en algunos casos, importante la determinación del cariotipo, ¿no? Para ver si es un 46 o 46XX o XY, si hay síndrome de el X frágil o un síndrome de Turner o alguna otra mosaicina. Siguiente. Ya, estos exámenes ya son pruebas funcionales para evaluar si hay respuesta de los tejidos el uterino, si hay permeabilidad del canal cervical, de la vagina, etc. En realidad, yo nunca los he hecho, está en la bibliografía
Pero es bueno que a veces lo conocen, ¿no? O sea, se dan medicamentos para tratar de estimular una respuesta, un sangrado o no sangrado en la zona genital. Vamos a pasarlo, lo pueden leer con cuidado, pero digamos que no es ahora de uso, teniendo ya otras herramientas en el arsenal. Bien. Ok. Si tenemos una paciente que tiene hipoestrogenismo, es decir, los ovarios no están produciendo estrógenos, entonces parte de la terapia va a ser darle lo que los ovarios no están produciendo, es decir, estrógenos de manera exógena. ¿Sí? En el caso, para evitar, por ejemplo, la hiperplasia endometrial, porque si le damos estrógenos, el endometrio va a crecer. Entonces se puede complementar con el uso de la progesterona, ¿no? Que limita el crecimiento exagerado del endometrio. O sea, en otras palabras, usar anticonceptivos. En el caso de las patologías que hemos mencionado, las patologías genéticas, donde los testículos son intrapélvicos o están en el canal inguinal, una vez alcanzado el desarrollo fenotípico, debe ser extirpado para evitar la transformación a tumoraciones cancerosas. ¿Sí? Siguiente. Cuando la paciente no tiene caracteres sexuales secundarios o tiene un desarrollo incipiente nada más, se puede plantear la administración de estrógenos de manera escalada, progresiva, hasta alcanzar el objetivo. Y una vez que esto se ha alcanzado, debe mantenerse por un tiempo determinado para tratar de simular, en el mejor de los casos, una fisiología más o menos normal. Entonces, una vez que se ha logrado el objetivo de, digamos, darle una apariencia física normal, luego se puede mantener durante mucho tiempo con la terapia sustitutiva a través de los anticonceptivos. Siguiente. Ya, cuando el daño es a nivel hipotalámico, o sea, a nivel central, la recuperación de las menstruaciones, digamos, en sí no va a ser una solución al problema, sino va a ser una consecuencia de la mejoría del estado psíquico y físico de la paciente. En aquellos que tienen pues, problemas de estrés, problemas nutricionales o de estrés físico, hay que mejorar estas causas, ¿no? A mejorar el estrés, digamos que la actividad física se regule o se suspenda, o si necesita una asesoría psiquiátrica, si es un problema de percepción de imagen, para resolver estos problemas y nuevamente restituir la función ovárica. Ok, siguiente. Ya, acá hay algunas recomendaciones adicionales respecto a lo que habíamos estado conversando, ¿no? El uso de los anticonceptivos, la restitución de la función ovárica a través de terapia hormonal, etc., ¿no? Pero hay otro tipo de tratamientos colaterales, ¿no? En aquellas, por ejemplo, que tienen hipervelocidad, que tienen problemas de acné, etc., con láser, con electrolisis, depilación, etc. Más que nada por una cuestión de imagen, una cuestión de hacer sentir bien a la persona. Siguiente. Ya, el ovario poliquístico es una patología que ya habíamos mencionado, que a veces es frustrante en el resultado, ¿sí? Sobre todo en aquellas pacientes que son obesas o grandes obesas. Lo ideal es tratar de que la persona alcance su peso ideal. Entonces, muchas veces vamos a necesitar la concurrencia de un nutricionista, ¿sí? Para que haga un esquema de alimentación, un seguimiento bien cercano para tratar
tratar de lograr la consecución de este objetivo. ¿Sí? Si la mujer no baja de peso, todo lo que se haga no va a resultar. La ganancia, la regulación y conseguir una baja de peso es muy importante. Entonces, el endocrinólogo también tiene que participar junto con el ginecólogo en el manejo de otras patologías que corresponden a su especialidad. ¿Qué otra cosa más? A veces el psiquiatra, ¿no? O el psicólogo también en lo que es el manejo de la imagen de la persona, también nos puede ayudar en esto. Entonces vemos que esta patología usualmente no debe ser manejada solamente por una especialidad, sino a veces por varias a la vez para lograr un buen objetivo. Bien. El síndrome de Morris, que habíamos visto, que es el síndrome del testículo feminizante, es una mujer, ¿no es cierto?, que tiene testículos, bueno, físicamente una mujer, pero es un varón que tiene testículos, para lograr una actividad sexual más o menos normal. Los especialistas en el área de cirugía plástica, ginecológica plástica, pueden tratar de utilizar sus técnicas para recrear una vagina y para por lo menos tener una actividad sexual más o menos normal, ¿no? Si es que la mujer desea, o la persona desea tener actividad sexual como mujer. La gonadotomía es importante, como ya lo hemos mencionado, y la parte psicológica, ¿no? La parte psicológica también es importante, porque imagínense una persona que ha sido criada como mujer y que cuando se casa descubre que no tiene vagina, no tiene útero, no tiene posibilidad de engendrar. Debe ser una cosa muy chocante, ¿no? O sea, la parte psicológica, psiquiátrica es fundamental. Sí. Habíamos visto en el síndrome de Rokitansky también que había una presencia de ovarios, más no de útero y vagina. Entonces, aquí también a través de cirugía plástica o a través de injertos y con uso de dilatadores se puede lograr por lo menos remediar o simular la presencia de vagina, ¿no? Obviamente, si no hay útero, no va a haber menstruaciones, no va a haber posibilidad de embarazo de manera natural. Siguiente. Acá tenemos un algoritmo de todas las patologías que hemos estudiado hasta el momento. ¿No? Si tenemos una paciente con amenorrea, ver la prolactina, ¿cómo está? Si la prolactina está elevada, entonces se puede dar el tratamiento para mejorar esto, colateralmente restituir la menstruación. Si tenemos una FSH elevada, ¿qué significa? Que el daño es a nivel gónada, correcto. La hipotálamo sigue estimulando con la espera de que haya respuesta. Si no hay respuesta, quiere decir que los ovarios no están funcionando. Pero si tenemos una FSH normal o una FSH más o menos baja, tenemos que evaluar la calidad del endometrio. Si tenemos un endometrio normal, bueno, esto es lo que les mencionaba sobre las pruebas funcionales, ¿no? Dar estrógeno o progesterona para determinar la respuesta a nivel de órgano blanco. Muy bien, siguiente, creo que es la última. Ya. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre este tema? Es un tema bastante interesante, pero hay que conocer mucho fisiología, mucho fisiopatología para poder determinar la causa del problema. Y es bastante frecuente. Lo más frecuente que ustedes van a ver son el síndrome ovario poliquístico y las patologías a veces genéticas que hemos evaluado. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya. Sí.
Seguimos entonces con esta clase de climaterio y menopausia.